¿Cómo funciona la ciencia? El método científico se presenta tradicionalmente en los libros de ciencia como una receta simple. Aunque muchos puntos útiles están incorporados en este método, puede ser fácilmente malinterpretado como lineal y paso a paso. Saque un problema del estante, agregue una observación, mezcle algunas preguntas, agregue una hipótesis, ponga la mezcla completa en un experimento a 350 grados y 50 minutos después estarás sacando una conclusión del horno. Eso podría funcionar si hacer ciencia fuera como hacer puré de papas instantáneo, pero la ciencia es compleja y no se puede reducir a una receta única y preenvasada. La representación lineal del proceso de la ciencia captura su lógica central: probar ideas y producir evidencia. Sin embargo, esta versión del método científico es tan simplificada y rígida que no logra mostrar con precisión cómo funciona la ciencia realmente. Describe más bien cómo se resume la ciencia después del hecho en libros de textos y artículos de revista, que cómo se hace realmente ciencia. El método científico lineal y simplificado implica que los estudios científicos siguen una receta invariable, pero en realidad los científicos participan en actividades diferentes en muchas secuencias diferentes. De hecho, las investigaciones científicas a menudo implican repetir los mismos pasos varias veces para dar cuenta de nueva información e ideas. El método científico simplificado implica que la ciencia es realizada por científicos individuales que trabajan siguiendo los pasos de forma aislada, pero en realidad la ciencia depende de las interacciones dentro de la comunidad científica y las diferentes partes del proceso pueden ser llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes momentos. El método científico simplificado implica que la ciencia tiene poco espacio para la creatividad, pero en realidad el proceso de hacer ciencia es emocionante, dinámico e impredecible. La ciencia se basa en gente creativa que piensa fuera de la caja. Finalmente, el método científico simplificado implica que la ciencia concluye. En cambio, las conclusiones científicas siempre son modificables si las pruebas lo justifican y las conclusiones de una investigación casi siempre llevan a más preguntas. El proceso real de la ciencia. El proceso de la ciencia es interactivo. La ciencia es un ciclo en el que ideas útiles se establecen y son utilizadas para aprender aún más sobre un tema. A veces, revisando una y otra vez la misma pregunta, pero en niveles cada vez más profundos. Por ejemplo, a mediados de 1800, Gregor Mendel demostró que la herencia genética se pasa de padres a hijos en paquetes discretos que no se pueden diluir. A principios de 1900, Walter Sutton y Theodore Boveri colaboraron demostrando que esa información estaba ubicada en los cromosomas. Los experimentos realizados por Frederick Griffith, Oswald Avery y otros científicos pronto complejizaron este entendimiento al demostrar que es el ADN presente en los cromosomas el que lleva la información genética. Y luego, en 1953, James Watson y Francis Crick delinearon la estructura molecular del ADN. Más tarde, en la década de 1960, Marshall Nirenberg, Heinrich Mattei y otros se basaron en este trabajo para desentrañar el código molecular que permite al ADN codificar proteínas. Y la historia continúa. El proceso de la ciencia no está predeterminado. Cualquier punto del proceso conduce a varios posibles caminos, a veces incluso de forma sorprendente. Por ejemplo,
Probar una idea sobre la tectónica de las placas, en lugar de llevar a una conclusión sobre el movimiento tectónico, podría llevar a la observación de una capa de roca inesperada. Y esa capa de roca podría provocar un interés en las extinciones marinas, lo que podría provocar una pregunta sobre la extinción de los dinosaurios, lo que podría llevar al investigador a una nueva dirección. Una fórmula para las investigaciones científicas. El proceso de la ciencia implica muchas capas de complejidad, pero los puntos claves de ese proceso son claros: explorar y descubrir. Hay muchos puntos de partida, desde sucesos aleatorios, por ejemplo, ser golpeado en la cabeza por una manzana, preocuparse por un problema práctico, por ejemplo, encontrar un nuevo tratamiento para la diabetes, hasta un desarrollo tecnológico, por ejemplo, el lanzamiento de un telescopio más avanzado. Los científicos, a menudo, comienzan una investigación después de experimentar con los materiales y que les surja una pregunta, después de algunas observaciones nuevas, de conversar con colegas sobre una idea o de leer un poco. Poniendo a prueba las ideas. Poner a prueba las ideas es el corazón del proceso. En la ciencia, todas las ideas se prueban con evidencia del mundo natural, que puede adoptar formas muy diferentes, desde los núcleos de hielo de la Antártida hasta los experimentos con aceleraciones de partículas y descripciones detalladas de las capas de roca sedimentaria. La evidencia proviene de la recopilación e interpretación de datos sobre el fenómeno que estamos estudiando, y no es posible avanzar en el proceso de la ciencia sin examinar cómo esa evidencia se refleja en las ideas y volver a ellas para revisarlas si es necesario. Análisis en comunidad y retroalimentación. La comunidad científica ayuda a garantizar la exactitud, precisión de la ciencia. Los miembros de la comunidad científica generan y examinan ideas y sopesan la evidencia a favor y en contra. A través de la interacción de esta comunidad, la ciencia se autocorrige. El núcleo de la ciencia, relacionando evidencia e ideas. Como mencionamos anteriormente, la ciencia requiere probar ideas con evidencia para luego construir argumentos científicos. En este caso, el argumento se refiere no a un desacuerdo entre dos personas, sino a una línea de razonamiento basada en evidencia, por lo que los argumentos científicos se parecen más al argumento de cierre en un caso judicial que a peleas entre hermanos. Los argumentos científicos involucran tres componentes: la idea, una hipótesis o teoría, las expectativas generadas por esa idea, llamadas frecuentemente predicciones, y las observaciones reales relevantes para esas expectativas, la evidencia. Estos componentes siempre están relacionados de la misma manera lógica. 1. ¿Qué esperaríamos ver si esta idea fuera verdadera? 2. ¿Qué observamos realmente? 3. ¿Nuestras expectativas coinciden con nuestras observaciones? Si la idea genera expectativas que en realidad se observan, entonces es más probable que la idea sea correcta. Si la idea genera expectativas que no se observan, es menos probable que la idea sea correcta. Por ejemplo, consideremos la idea de que las células son los componentes básicos de la vida. Si esa idea fuera cierta, esperaríamos ver células en todos los tipos de tejidos vivos observados bajo un microscopio. Esa es nuestra observación esperada. Si efectivamente observamos esto, la evidencia apoya la idea de que los seres vivos se construyen a partir de células.